Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes y empezamos la conferencia. Esta es una conferencia de introducción a la vela de crucero oceánica. La vela de crucero oceánica comparada con la vela de crucero costera, bueno, es la que se separa de la costa y que nos invita a cruzar océanos. Otros lo llaman la navegación de altura. Pero bueno, básicamente es cuando desaparece la costa, cuando desaparece la conexión de UHF, cuando desaparece la cobertura de teléfono, cuando estamos solos en el barco y no tenemos, sobre todo, ayuda cercana. Bueno, esto es lo que quiero yo de menos de media hora, intentar animaros para que esto os motive en futuras navegaciones y que comprendáis que lo que hace falta es cambiar vuestro temor a lo desconocido por un conocimiento que yo intento transmitiros. En mi experiencia de capitán de yate y de 20.000 millas y de haber cruzado el Atlántico. Bueno, vamos a empezar. El tema tiene prácticamente nueve capítulos, que son los que están aquí, y que iremos brevemente cada uno de ellos, porque esto es una introducción. Los que queráis, haremos un seminario de más profundidad más adelante, y básicamente hace falta tener en cuenta estos elementos, simplemente. Los tres primeros son más de la preparación de lo que va a ocurrir antes de la navegación. Los tres segundos son durante la navegación y los tres últimos son posible que ocurra o que no ocurra, pero que hay que ir preparados. Empezamos con el primero, que es la preparación del barco. El barco es muy importante, o que sea un barco seminuevo, tenga todos los sistemas funcionando correctamente, seminuevo digo yo de menos de 5 años, o que se le haga una inspección muy profunda. Muy profunda quiere decir que todo lo que se vea que puede fallar se repare o se cambia. Esto lógicamente tiene un límite de presupuesto, pero en principio para presupuesto infinito esto es lo que había que hacer. Depende de lo antiguo que sea el barco. Si el barco es muy antiguo, pues lógicamente habrá que gastar más dinero en la inspección. La jarcia, que es fundamental en el asunto de un barco de vela, pues claro que hay que repasarla y comprobar que está todo bien. Las velas es un tema muy importante, obviamente, y entonces lo que hace falta tener en cuenta básicamente es que el barco va a estar navegando muchas horas, día y noche, día y noche, día y noche, y las velas conviene que sean robustas. Quiero decir que son velas normales reforzadas o velas específicas oceánicas que son más son más mayor espesor y mayor refuerzo. Tener en cuenta que la mayoría va a ser vientos portantes y que lo más importante aquí no es ceñir, sino es la vela de proa. Las velas de proa son muy importantes porque van a tener un carácter fundamental. El Génova puede ir atangonado o no, pero va a ir embolsado la mayoría de las veces, y los spinnakers. Pueden ser código cero o pueden ser asimétricos. Bueno, todo lo que sea que ayude a que el barco avance en portantes es importante tenerlo, y que la maniobra de las velas de proa sea lo más sencilla posible. Además hay que llevarse velas de capa, que son importantes cuando venga el temporal. Velas de capa, la mayor en una guía específica en el mástil, y el tormentín en proa, que hay varias soluciones. Sigo porque no quiero enrollarme ahí. Planificación de la ruta. Esto es muy importante, lógicamente,
porque cuanto más lejos se vaya y cuanto más remoto sea el sitio, más importante es, y cuanto más planificado, pues menos riesgo se quiere asumir en la expedición. La meteorología es el número uno de todos los variables que hay que saber y hay que conocer. Y la meteorología tiene dos partes. Una que es las ventanas de tiempo más recomendadas, que eso digamos que está documentado en todo lo que es las pilot charts, en las que todos los océanos tienen está cuadriculado y tienen una por mes, digamos, toda la estadística del tiempo de lo que ha habido en los últimos 50, 60, 70 años, que lo ha hecho los americanos y los ingleses, y eso es de gran ayuda. Está digitalizado, lógicamente, ahora, y está de gran ayuda para saber qué época del año es la correcta o adecuada para hacer esa travesía. Luego, lógicamente, la meteorología local, que habrá que bajar, y esto es un tema más adelante, en cada momento para tener conocimiento de lo que está pasando. La compatibilidad de tripulantes es súper importante, porque aunque el capitán, vamos a ver, tripulantes, ¿cuántos tripulantes deben de ir a bordo? Yo creo que el número mágico son 4. 3 es correcto, 2 digamos que es poca ayuda, si hay uno de los dos enferma o tiene algún accidente queda la cosa muy vulnerable, y a partir de 4 pues ya depende del tipo de perfil de cada uno de los tripulantes. El capitán debe de nombrar a un segundo, que es la persona que le sustituya cuando él tenga algún problema, que esté de baja, y también a un médico, a un oficial médico. Lógicamente, la cuarta persona puede ser el cocinero. O sea, es muy importante tener un segundo asignado, es muy importante tener un oficial médico y es muy importante tener un buen cocinero a bordo. Eso se puede hacer con 4 personas, idealmente, y es muy importante que además de eso la compatibilidad entre los tripulantes sea la mejor posible para que haya una colaboración máxima. En cuanto a la ayuda médica, hay un sistema, no hace falta que vaya un doctor a bordo, sería recomendable que fuera, pero tenéis que saber todos que el Instituto Social de la Marina tiene un teléfono que se le puede llamar por el teléfono satelital para pedirle ayuda, y después de decirle los síntomas y decir un poco el historial de la persona, esto puede darnos alguna recomendación que puede ser muy importante. Además de esto, pues lógicamente las 4 averías que vamos a tener en la tripulación más clásicas pues son estadísticamente la botavara sigue siendo una arma, digamos, para los novatos que no se la esperan, que no tienen la costumbre, bueno, y que le puede dar en la cabeza, le puede dar inconsciente, puede tirar al agua, lo cual es un drama sin duda y hay que tenerlo en cuenta. Luego la segunda es la de bajar por el tambucho, que la gente se puede resbalar y caer y romperse un hueso con relativa facilidad. Y la tercera es pillarse los dedos en los winches, que es una cosa muy, muy frecuente, pero que con cierta disciplina, digamos, no debe de ocurrir nunca. Y luego, lógicamente, prohibido andar descalzo por la cubierta, porque la cubierta es una fuente, digamos, de accidentes en los pies, que básicamente, independientemente del dolor, de la herida y tal, pues impiden que la persona esté operativa, cuando posiblemente nos haga más falta. Y entonces, desde el punto de vista del barco, de la operación del barco, es importante no tener a los tripulantes de baja. Y una de las maneras más sencillas de ponerlos de que se pongan de baja es si los pies los tiene averiados. Conclusión, a bordo hay que llevar el mejor botiquín posible, y eso es una misión del armador, capitán y del oficial médico, de que el oficial médico tiene que ser el responsable del botiquín, el responsable del historial médico de cada uno y el que administra o lleva las medicinas peculiares de cada uno de los tripulantes. Lógicamente es el encargado de hablar por la radio o por el teléfono satelital con el Instituto Social de la Marina, que es el que le da el conocimiento de la recomendación más adecuada. El tema de la comida, lógicamente, hay que planear los días de navegación. Cada menú debe de ir en una bolsa, todos los componentes del menú en una Ziploc,
con un número, y para estibarlo de una manera ordenada, que luego, además de llevar la comida a bordo, la comida tiene que estar ordenada para poder facilitar el hacer los menús. Entonces, la mejor manera es meter cada menú en una bolsa de plástico, todos los ingredientes, y estos ingredientes tenerlos estibados de una manera organizada. Seguimos. La vida a bordo va a ser diferente que en la costa. Va a haber más distracciones de otro tipo, que van a ser apreciar más las olas, el viento, las ballenas, las tortugas, los delfines. Bueno, un montón de cosas diferentes. No hay costa. El vestuario, además de todo el vestuario correcto, pues tiene que incluir guantes, gorros del sol, crema del sol y, en su caso, gafas, lógicamente, y botas de agua. La pesca es importante porque la pesca va a ser la proteína fresca que vamos a tomar después de vamos a decir, después de la primera semana. La proteína fresca se puede pescar un atún y está riquísimo, y si no se pesca el atún, pues puede tomarse una lata de atún, que también está rica, pero bueno, no es lo mismo. Y lógicamente quiero decir con esto que el aparejo de pesca al curricán tiene que tener una cierta prioridad, que tenga atención y que lleve los anzuelos, el aparejo adecuado. En cuanto a las guardias de noche, el objetivo es evitar una colisión. La guardia de noche, lógicamente, el barco se pone en situación de noche al ocaso, enciende la luz, empieza las guardias, y básicamente el jefe de guardia o la persona que esté de guardia tiene que estar pendiente de que no haya una colisión. Para estar pendiente de una colisión tiene que estar mirando el horizonte cada cierto tiempo, y tiene la ayuda magnífica del AIS y del radar. Entonces, entre el AIS y el radar es muy difícil no ver posible obstáculo. Es verdad que hay obstáculos pequeños que no detectan los radares, sobre todo los analógicos, y que puede ser motivo de un problema. Pero también es cierto que por mucho que esté mirando, por la noche es muy difícil de ver un tronco para podernos chocar, si nos chocamos. Las guardias de día también son importantes para tener una persona pendiente cada 2 horas y media de lo que ocurre alrededor y del rumbo, y el resto de la gente está haciendo su tarea o está descansando. Y en el horario de comidas, bueno, varía bastante el horario de las comidas, pero es un tema que hay que tener en cuenta dependiendo de la temporada del año. La meteorología es fundamental, es el elemento, yo creo, que distingue más a los oceánicos de los costeros. La navegación costera es importante, la meteorología, por supuesto, pues en la navegación de altura es más importante. Más importante porque tiene impacto sobre la seguridad del barco. Las tormentas tropicales, estoy pensando con el escenario más probable para la audiencia española, que es cruzar el Atlántico. En el hemisferio norte, cruzar el Atlántico, las tormentas tropicales nacen, como todos sabéis, en el Golfo de Guinea. En el Golfo de Guinea se van moviendo hacia el oeste y llegan hacia el Golfo de México, Caribe. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que hace falta saber es si va a haber o no va a haber, y dónde está la tormenta. Básicamente, tienes que tener un sistema gordo, que vamos a ver más tarde, de bajarte una predicción meteorológica, al menos de las isobaras, y saber las borrascas dónde están. Las borrascas dónde están y monitorizar el progreso de las borrascas. Luego hay que ver también la intensidad de la borrasca. Si la borrasca es una borrasca de 1000 milibares, pues no hay que preocuparse, pues es una borrasca muy pequeñita, de poca intensidad. Y si la borrasca se acerca a 900 milibares, sí hay que preocuparse, y mucho, porque es una borrasca muy intensa. Y hay que ver si eso progresa o disminuye o aumenta, y hay que llevar ese monitoreo con el mapa de isobaras.
Lo más importante, una vez que hay una borrasca intensa, próxima, que se acerca, nosotros, en el caso de que estemos yendo hacia el oeste, la borrasca vendrá por la popa y lo que hace falta es que nos pase, nosotros quedarnos al sur del eje del centro de la borrasca. Lo digo, ¿por qué al sur? Porque todo el mundo sabe que la borrasca gira, digamos, a contra el reloj. Nosotros estamos moviéndonos hacia el oeste, la borrasca se mueve hacia el oeste. Si nosotros nos ponemos en el sur y la borrasca es de, vamos a decir, 60 nudos, avanza con 15 nudos, pues en la parte del sur habrá vientos de 60 menos 45, 60 menos 15, 45, y en la parte del norte habrá 60 más 15, 75. Lógicamente, entre tener vientos de 45 o tener vientos de 75 hay una gran diferencia. Las pautas de predicción del tiempo, bueno, es un montón de información que hay que dominar. Lo más importante de todo esto es que hay que tener un barómetro a bordo. El barómetro es fundamental en las navegaciones de altura y hay que prestar atención a la variación del barómetro. Es importante la medida absoluta, pero más importante es la velocidad en la que varía la medición. Caídas, como digo aquí, de 10 milibares en 3 horas, viento de fuerza 8. Continuamos. La navegación oceánica en sí, antiguamente era por sextante, y más antiguamente todavía era... Bueno, estos instrumentos que había medían la latitud. La latitud nos da, lógicamente, una de las dos coordenadas y no nos da la longitud. Bueno, la longitud es mucho más posterior porque hasta que no se inventó el cronómetro, pues no se pudo medir con precisión. En la actualidad esto ha quedado desfasado, para bien o para mal, y todo el mundo utiliza GPS. Lleva varios GPS a bordo, por redundancia, pero el GPS el sistema de GPS es magnífico para otras cosas, pero esto no nos inventó para esto. Tuvo un desarrollo original militar, pero la comunidad civil se beneficia de esta ventaja. Además de esto, hay que apuntar, lógicamente, anotar en la bitácora la longitud y la latitud en cada mínimo cada 24 horas. Normalmente cuando se sale de guardia se apunta la latitud y la longitud en la que está el barco. Por si acaso hay algún problema, tipo rayo que caiga y que destroce toda la electrónica, GPS incluido, y nos quedemos sin saber dónde estábamos, podemos, si tenemos una radio, poder comunicar aproximadamente dónde estuvimos hace 12 horas o dónde hace 24 horas. Sigamos. Las comunicaciones oceánicas, muy importantes, lógicamente, porque estamos en medio de lejos de cualquier ayuda y todo lo que sea petición de ayuda y socorro, pues hay que tenerlo en cuenta. La ayuda que llevemos a bordo es la que hay y la demás ayuda hay que pedirla por teléfono satelital. La mayoría de los barcos ahora, no digo históricamente, pero o sea, simplifica mucho, pues llevan VHF, una o dos VHFs y teléfonos satelitales, uno o varios. Básicamente, en la VHF, todos sabéis que es... Perdón. La VHF es de rango visual. La antena suele estar en el tope de palo, bueno, 10 millas. Más de 10 millas es más complicado de saber si llega o no llega. Y en la radio, el teléfono satelital, lógicamente, es nuestra mejor baza. A través del teléfono satelital se puede, y estoy hablando de Iridium, que es el estándar de todos los navegantes de crucero. El Iridium tiene Iridium Go, que es un hub que distribuye la señal dentro del barco para tener varios terminales que puedan usar
es verdad que la limitación aquí es que el ancho de banda es muy fino y hay que filtrar la información que se quiere bajar. No es el caso, ni mucho menos, de estar en casa jugando en internet con el wifi, con la fibra óptica, que hay un ancho de banda enorme comparado con lo que podemos tener en el barco. En el barco funciona, pero el ancho de banda es muy pequeño, con lo cual hay que filtrar toda la información, si no tardaríamos mucho tiempo en bajarla y además es caro. Sistemas de a bordo en travesías oceánicas. Básicamente lo que hace falta es llevarnos muchas herramientas. Hay que designar en el barco una zona que va a ser nuestra almacén de repuestos y herramientas. Entonces, imaginaros un armario que tenéis que dedicar para este objetivo o debajo de alguna cama, de una manera ordenada. Por un lado, tener las herramientas de más uso frecuente y las herramientas de un uso más infrecuente, pero que conviene llevar a bordo, y los repuestos, lo mismo, de uso más frecuente. Si hubiera alguna definición es complicado, digamos, según el barco, hablar de generalidades, pero básicamente hay que tener una zona de repuestos ordenados, y para ordenar quiero decir yo que habrá que recurrir a cajas herméticas bien marcadas con el nombre de lo que contiene, y lo mismo con las herramientas. Si no hay un cierto orden, es mejor no llevarlo, porque es muy difícil de encontrarlo a bordo. Entonces, cuando se habla de llevar herramientas y de llevar repuestos, hay que llevarlos de una manera ordenada, utilizable. Es fundamental. En el caso de que hagan falta los repuestos, lógicamente, pues cuanto antes se localicen y se obtengan, mejor. El agua y la electricidad son dos bienes muy escasos en las navegaciones de vela. Y entonces, así como la electricidad, cada día antes se habrá hecho un spreadsheet, una hoja de cálculo con los consumos autorizados durante el día, durante los días, y entonces habrá una media digamos, depende del nivel de confort que se quiera llevar a bordo, pues tendremos un consumo mayor o menor, y habrá que reponerlo con un generador a bordo o con los alternadores del motor principal, que se arrancarán todos los días alternativamente, uno u otro, durante media hora o una hora, lo que haga falta, para reponer los amperios que se hayan gastado. En cuanto al agua, a la electricidad, el agua, o tenemos una potabilizadora, que sería algo semejante, de definir un nivel de consumo diario y reponerlo con la potabilizadora, o llevamos la suficiente cantidad de agua para todo el recorrido, lo cual habrá que administrar. Es más sencillo llevar agua que llevar baterías. Entonces, el tema de la electricidad normalmente se repone todos los días, y el tema del agua, pues hay división de opiniones. Si es mejor llevar una potabilizadora o no, es mejor llevar toda el agua, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos casos es un tema que hay que administrar con sabiduría. El llevar la potabilizadora o no, básicamente tiene dos ventajas. Una ventaja principal es que la gente se puede duchar frecuentemente, lo cual no es poca cosa. Y la segunda es que te ahorra entrar en algunos puertos de dudosa seguridad, porque tú puedes fabricarte el agua a bordo y no necesitas entrar en un puerto a conseguir agua dulce. La descarga de aguas negras es otro tema muy importante que hay que tener clarísimamente en primera fila, de que no puede atascarse, no puede averiarse, porque la vida a bordo puede ser muy desagradable. Las emergencias, esto es la penúltima, y la siguiente es la de navegación con mal tiempo. Las emergencias, lógicamente, la principal es el hombre al agua. El hombre al agua requiere a que el segundo
si es el capitán el que cae al agua, tome el mando de la operación de rescate. Para el hombre al agua lo más importante es, lo más probable es que ocurra de noche, en una guardia, y lo más sencillo es, lo más deseable es que la gente de guardia lleve su chaleco salvavidas y el chaleco salvavidas lleve una baliza de emergencia con AIS. El barco equipado con AIS y el hombre al agua con AIS es mucho más sencillo de localizarlo. Si no, queda la opción, lógicamente, del radar y del man overboard. Los radares llevan un botón para marcar la posición y poder, si visualmente no se le ha perdido la visibilidad al caído al agua, siempre tendremos una referencia de dónde cayó la persona. La pérdida del timón, estos tipos de emergencias hay que tenerlos en cuenta, pero me lo voy a dejar aquí como la introducción. Esto lo veremos en el seminario. La navegación con mal tiempo es algo también muy importante, que básicamente hace falta tener preparado el barco cuando llega el mal tiempo. Hay que antes saber, lo más importante es a través del barómetro, pues normalmente saber que viene mal tiempo, y entonces la primera acción es preparar el barco para el mal tiempo. Para lo cual hay que hacer estas acciones que hay aquí. Las guardias con mal tiempo lógicamente se reducen de tiempo porque son más penosas, y luego pues hay un montón de tácticas, hay alternativas de cómo, depende del mal tiempo, si tenemos costa cerca, detrás, delante. Bueno, es una cosa bastante interesante de saber. Bueno, esto era el tiempo que tenía previsto. Ahora me gustaría responder a preguntas. Si hay alguna pregunta, me llamáis por teléfono o me ponéis un email y yo encantado de contaros y animaros cuando tengamos las fechas para el seminario de navegación de crucero de oceánica, que es entrar en detalle sobre estos temas que hemos enunciado hoy aquí, y animaros a que os apuntéis a hacer navegaciones oceánicas. Lógicamente, si alguien sigue teniendo algún tipo de duda, de temor, existe la navegación en conserva, que es las de los ARC, que cruzan el Atlántico y te dan mucho soporte. Es una manera, digamos, de animarse para cruzar el Atlántico. Yo he contado para cruzar el Atlántico solos, y los del ARC pues te dan cobertura del tiempo, pronóstico, y de tenerte alcance de radio, pues te dan soporte. Nada más, muchas gracias.